Salvador Jiménez, responsable de Impacto España Noticias. Don Salvador, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer tuvimos ocasión de hablar, también estuvo usted en la noche de estado de alarma con José Luis Barceló. Óscar Puente consigue que un juez ordene cerrar un medio y detener a un periodista. Impacto España Noticias ha sido clausurado por publicar supuestos bulos sobre las finanzas del ministro. Salvador, muy grave, ¿no? Es decir, que un juez mande cerrar de forma preventiva un medio de comunicación. Hombre, obviamente que es muy grave. Lógicamente la intención que tienen es callar la boca a medios que somos disidentes, porque, como ella nos llama, y es una desgracia en un país democrático, ¿no? Que se persiga a periodistas, como hemos visto en los listados que el señor Puente hace y señala muchos periodistas. Como te digo, en el caso particular nuestro, se ha procedido con un procedimiento judicial, bajo mi punto de vista, totalmente ilegal, que no se ampara por ningún lado. Y por otro lado también, para que vosotros lo entendáis, no se ha hecho ninguna diligencia de investigación en este caso sobre los artículos que publicamos en su momento, ¿no? Por lo cual, en este momento, básicamente, el juez se está amparando en la opinión de Óscar Puente y de los jueces que nos han denunciado, básicamente. Y como te digo, pues el intento de cerrar el medio, no solamente eso, sino en el escrito de los abogados, lo que pretenden es primero eliminar también todos los artículos relacionados con ellos de la web. En la parte personal se me pide que no vuelva a escribir en Impacto España Noticias ni en ningún otro medio para hablar sobre estos personajes, ¿no? Por lo cual yo creo que es de una gravedad extrema. Es decir, Salvador, a usted le están presionando y le han dicho una de las medidas que es que usted no puede escribir estos temas. Eso es lo que están solicitando, pero bueno, os voy a decir más. En el caso de Impacto, digamos, en la web, todavía está operativa porque los abogados están haciendo los escritos pertinentes y demás en la petición que se ha hecho, pero lo que sí os puedo decir que lo que nos han cerrado ya es la radio Impacto España Noticias. Madre Eso mía. eso, no sé si recordaréis el día que Óscar Puente publicó en su cuenta un documento judicial en el que aparecían los datos de varios periodistas, entre ellos el de mi persona y Javier Negre, quiero recordar que estaba en ese documento también. Pues ese mismo día, el director de radio, del programa que nosotros llevábamos a cabo, recibió una llamada y le invitaron de una manera, bueno, ya sabéis cómo se hace ese tipo de invitaciones, que si no eliminaban nuestro programa, no seguiría recibiendo subvenciones. Obviamente para un medio pequeño no recibir subvenciones supone la quiebra económica, pues como nos está pasando a nosotros, que nos han cerrado todas las vías económicas. Al no recibir subvenciones públicas ni de partidos políticos, pues lo que han hecho es amenazar a empresas y demás, lo que nos está provocando una situación muy compleja. Y como te decía, en el caso de la radio, pues recibió estas llamadas, estas presiones y finalmente nos han cerrado el espacio de radio a consecuencia de eso, de que con la amenaza de no seguir subvencionando a la radio. Y todo esto parte de una información que se da sobre las finanzas del ministro Óscar Puente, que hemos sabido que ha gastado más de 60.000 euros del dinero público en perseguir al que él consideran le insultan en redes sociales. Esto viene no solamente de las finanzas de varios, sino también de otras noticias vinculadas a familiares suyos, porque presuntamente vamos a decir que se han cometido ciertas irregularidades en los juzgados de Valladolid en unos procedimientos judiciales en los cuales nosotros, cuando esto digamos que nace de un tema de una patria potestad de unos menores, vemos el tema, empezamos a indagar y de ahí aparecen pues bueno, un montón de barbaridades. Las empezamos a publicar, todo lo que publicamos siempre está amparado, es decir, en cada artículo nuestro aparece un vídeo en la sede judicial o aparecen peritaciones informáticas, es decir, que no es una noticia exclusiva de opinión, sino con datos contrastados, ¿no? Y en este caso también aparecen publicados en nuestro medio informaciones sobre, bueno, recordaréis perfectamente el sobreprecio de los contratos que hizo con su amigo el empresario Óscar Puente en el tema de las mascarillas,
que creo recordar que era 2,6, y sin embargo esa misma mascarilla y esta misma empresa se la vendía puesto en 1,6, algo llamativo, ¿no? Pues todo este tipo de informaciones son las que hemos ido publicando durante estos 3 años sobre esas irregularidades. Pues bueno, nos encontramos que ahora, a través de un compañero de otro medio, me he enterado de que 2 juzgados de Madrid, en base a estas noticias que nosotros hemos publicado, que catalogan tanto los jueces como Óscar Puente como que son falsas, pues han visto indicios de presuntos delitos en sede judicial y las otras cuestiones que hemos ido denunciando, ¿no? Lo más llamativo es que en Valladolid, para que la gente entienda, es imposible que cualquier denuncia que cualquier ciudadano haga sobre estos personajes va a tener en cuenta que va a ser archivada automáticamente. Y os puedo decir que hay más de 50 denuncias contra algunos jueces, inclusive contra Óscar Puente, y ha sido archivada automáticamente. ¿Por qué? Y esta es una opinión muy personal y creo que cuando lo explique se va a entender muy fácilmente. Hay un fiscal, el Manuel Jabato, que es cuñado de Óscar Puente, en Valladolid. Hay una jueza que es jueza, hermana de este fiscal Jabato, que es cuñada de Óscar Puente. Uf. No sé si vais hilando un poco. Sí. Luego tenemos a Emilio Vega González, que es el decano de Valladolid, y su esposa, también jueza en Valladolid, que digamos son 2 clanes familiares dentro de ese poder judicial. Claro, cualquier denuncia que llegaba allí, el decano, amigo de Óscar Puente y obviamente de su cuñado, pues lo que hace es repartir o autoarchivarse las denuncias que se ponían. Es decir, o se la autoarchivaba el propio decano cuando había denuncia contra él, o se la pasaba a su esposa, o se la pasaba a la cuñada de Óscar Puente. O sea, este es el manejo que se está llevando a día. Por eso el lawfare que decía Óscar Puente que existía, creo que lo conoce bastante bien. Sí. No, y quería reseñar que la denuncia que nos hacen, que yo creo que ningún ciudadano de a pie lo tiene esa capacidad, Óscar Puente desde su teléfono celular y desde su cuenta oficial de correo electrónico cuando era alcalde de Madrid, es enviada la denuncia a través de ese teléfono directamente a un correo de la Fiscalía. Tal cual. Pero... Y a las 10 de la noche. Esto es de una gravedad extrema, me atrevería a decir, ¿eh? Bueno, eso lo tenemos en la mano, tenemos los envíos de Óscar Puente, que además aparecen en el sumario, en el cual él, desde su teléfono, desde el correo oficial que tenía como alcalde de Valladolid, envía la denuncia a las 10 de la noche a la Fiscalía directamente, a un correo de la Fiscalía. Obviamente, teniendo a su cuñado allí, imagino que facilitaría mucho la labor. Vamos a ver, yo la verdad es que no salgo de mi asombro en pleno siglo XXI. Un ministro tiene una red, parece ser muy judicial, muy cercana a su persona. Como usted nos está comentando, se están archivando las denuncias contra él y además se permite desde su posición de ministro, de miembro del gobierno, el solicitar el cierre de medios de comunicación y el perseguir a periodistas como usted, y además con la petición de prohibirle escribir sobre un tema que le afecta a él. Esto no creo que pase ni en Corea del Norte, ¿no? Sí, pero voy a un tema muchísimo más grave. Yo recibí una llamada hace aproximadamente unos 3 meses, más o menos, en la cual supuestamente era un funcionario y me dijo que tenía que estar un día a tal hora y tal. Y pues dije, yo, está muy bien la llamada, pero lo que ustedes tienen que hacer de manera legal, como manda la ley, es mandarme una citación judicial con el funcionario de turno, yo le firmaré la recepción y me personaré donde haga falta. Eso quedó así. Yo nunca he recibido ninguna citación, nada. Y este lunes pasado me encuentro a las 12 del mediodía, que estaba en casa, me pilló por problemas de salud, pues con mi máquina de oxígeno y demás, y veo que llega la Guardia Civil y dice, oye, venimos a detenerte. Y digo, ¿cómo que viene a detenerme? Pero si iban a detenerle a usted el pasado lunes. Sí, digo, ¿cómo que me venía a detener? ¿Por qué? No traía ningún papel ni nada, decía que tenía una orden en el teléfono, que ni siquiera me la llegaron a enseñar. Digo, hombre, tú tienes que venir aquí con los documentos que acrediten el porqué, demás, pues que yo, vamos, que venga aquí a detenerme, ¿por qué? No sabe nada.
Entonces, bueno, en ese mismo momento, claro, ellos vieron el problemón que se encontraban de ver una persona con discapacidad, con la máquina de oxígeno, llevarme en esa situación, pues poder haberme puesto en riesgo, ¿no? En ese, tengo que decir que la Guardia Civil se comportó muy bien. Entonces, en ese mismo momento me di mi DNI, se pusieron en contacto con mi abogado, estuve hablando, y se fueron pendientes de la personación de mi abogado. Ese mismo día mi abogado se persona. El juez le deniega la personación alegando que desconocían mi dirección, cosa que es falsa, puesto que la Guardia Civil había estado 2 horas antes para venir a detenerme. Bueno, pues no aceptaron esa personación y estuvo así el tema hasta el viernes, que estuvieron esos 5 días intentando detenerme por activa y por pasiva. Claro, ya al ver que no se podía, pues el juez al final aceptó la personación de mi abogado y quitaron la orden de búsqueda y captura que tenía puesta. Bueno, Pero todo esto basado en una llamada telefónica. yo la verdad, y dígame usted una cosa, ¿ha recibido algún tipo de apoyo de compañeros solidarizándose con lo que la persecución que usted está sufriendo con la solicitud de cerrar el medio? Otro medio en Valladolid ya ha sido cerrado. Es decir, ¿ha recibido apoyo de los medios de comunicación? Porque esta situación, insisto, es para que las grandes cadenas o los que presumen de ser grandes comunicadores, usted debería estar abriendo telediarios ahora mismo. Bueno, eso ya te digo yo que no es viable. Sí es cierto que hay muchísimos medios pequeños que han mostrado el apoyo total e incondicional, cosa que es muy buena, porque aparte hay otros medios, quiero recordar que creo que, no sé ahora mismo, Distrito, creo, algo así, Sí. o el Diestro, que también quieren cerrarlo. El Diestro, sí. Sí. Pero Sí. bueno, yo no espero nada de los grandes medios, lógicamente, porque están cobrando unas subvenciones enormes y no van a perder eso por un medio pequeño que estén persiguiendo el ministro Óscar Puente. Eso lo tenemos que tener claro, que el dinero hoy en día, desgraciadamente, el periodismo, bajo mi punto de vista, son publicistas que simplemente publican lo que les indican el que le paga, básicamente. Entonces yo no espero que esto tenga otro tipo de repercusión. Bueno, podemos decir que Óscar Puente está persiguiendo a esos medios que le son molestos, que están publicando informaciones, claro, informaciones tan graves que están salpicando también a la mujer del presidente, a la trama Coldo, a varios ministros, a la comisaria política Paca Armengol. Es decir, estaríamos ante un escándalo mayúsculo que daría en toda la línea de flotación al gobierno de España y Óscar Puente, por decirlo de alguna manera, sería, esto es una pregunta que me hago, el mamporrero para parar todo este escándalo. Hombre, tenemos que tener en cuenta que Óscar Puente, precisamente, por su calado intelectual, está ahí para eso. Es decir, mientras Óscar Puente esté armando espectáculos, persiguiendo a periodistas y demás, pues obviamente no se está hablando del caso Coldo, no se está hablando de Begoña, no se está hablando de la amnistía, ni del posible referéndum de autodeterminación, que es lo que busca Sánchez, estar inmerso en otras cosas que no le estén tocando las narices a él. O sea, esto es un tema, yo creo, de estrategia del Pedro Sánchez. Y el mamporrero este de Óscar Puente, pues lógicamente cumple su función, y cuando el intelecto no da para más, en vez de dirigir un ministerio tan grande, con tanto dinero, pues se dedica a perseguir a periodistas con el dinero público que pagamos todos, y además poner a funcionarios que pagamos también todos a hacer un trabajo que no le compete. Miren, mi compañero Rafael Escalona, venezolano, me comenta lo siguiente: esto apenas está empezando. Chávez cerró cientos de medios y ahora Maduro sacará una ley que llama antifascismo, que terminará por amordazar a las voces disidentes. Ya no ni se podrá hablar contra el gobierno en la calle. Ya la izquierda española hará lo mismo. En España, aquellos que decían que no estábamos como en Venezuela, cada vez se le pone más cara de Venezuela, ¿no? Mira, yo al compañero lo entiendo, porque me pilló en esa época en estos países sudamericanos, y entre ellos Venezuela, cuando la época de Hugo Chávez, lo viví en persona, y puedo certificar que el procedimiento que está llevando Pedro Sánchez desde que es presidente son puntos y comas exactos del procedimiento que utilizó Hugo Chávez. La diferencia, bajo mi punto de vista, que Hugo Chávez tardó bastantes más años y Pedro Sánchez lo está haciendo en un corto de tiempo muy pequeño, y de hecho la prueba la tenemos en cómo está consiguiendo quedarse con todas las instituciones. O
sea, eso es lo que hizo Hugo Chávez en su momento, y esto es una fotocopia pura y dura que está dando Pedro Sánchez. Lo que pasa es que estamos hablando de Europa y yo no sé hasta qué punto Europa va a seguir permitiendo lo que está pasando en este país. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer usted y qué va a hacer Impacto España Noticias? Pues nosotros seguiremos informando. Se van a tomar las medidas legales, obviamente ahora mismo no las puedo comentar por estrategia judicial, pero sí se van a tomar muchísimas medidas y por supuesto no va a quedar esto aquí a nivel nacional, sino que esto lo vamos a llevar a nivel internacional, como no puede ser de otra manera. O sea, que esto, lo que estamos hablando, es un tema muy grave en el cual esta supuesta democracia que tenemos se está perdiendo, la libertad de expresión ya no se concibe y la libertad de información, pues estamos en el mismo punto, ¿no? Y yo creo que todos, aquí da igual que sea uno de izquierda o de derecha, debemos de defender la libertad de las personas. Si perdemos eso, estamos en un grave problema. Tenemos aquí hoy al abogado Javier Millán. Javier, ¿querías comentar algo de lo que está sufriendo, de la persecución de Salvador Jiménez? Sí, bueno, buenos días. Salvador, una cosa que me ha llamado mucho la atención es lo que ha comentado sobre cuando la Guardia Civil acude a su casa y luego que a su abogado no le dejaron personarse en el procedimiento, cuando con independencia de que el juzgado sepa dónde usted vive, al abogado le tienen que dejar personarse simplemente con un escrito de personación. Y además es que el juzgado ya sabía dónde vivía porque estaba la Guardia Civil que fue a su casa. Obviamente. Claro, son irregularidades que se están cometiendo en el proceso, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, cuando tú te personas en un procedimiento, automáticamente, con independencia de que se aporte el domicilio para localizar a esa persona, automáticamente el abogado está personado y tiene acceso a la causa. Otra cosa es que luego a esa persona no se la pueda localizar y es entonces cuando ya sí la policía puede buscarte o dictarse un auto para la detención porque no puede localizarte a efectos de prestar declaración. Pero al abogado le tienen que dejar personarse. Esto es... Pues no, además está en el escrito, o sea, está en el escrito que hizo el abogado, donde además se especifica claramente de que no se permite, además lo pone en mayúsculas, la personación. Yo estoy seguro, y no me cabe ninguna duda, que la única intención era de llevarme a los calabozos sí o sí, por activa o por pasiva. O sea, era la meta del juez en este caso, a modo de coaccionarme, y mucho más porque conocen mi estado de salud y posiblemente, a lo mejor si me hubieran llevado al calabozo en estas condiciones sin tener el oxígeno y demás, pues posiblemente no habría salido de allí. O sea, estoy completamente seguro que la idea era meterme en prisión, sí o sí. Además estuvieron 5 días y, como te digo, está por escrito que no dejaron personarse a mi abogado. Bueno, Salvador, insisto, Salvador Jiménez, periodista, publica unas información sobre Óscar Puente y la Guardia Civil va a su casa a detenerle, a llevárselo preso, mientras se amenaza con cerrar su medio de comunicación. Yo creo que, como me dice mi amigo Rafael, en España vamos mucho más rápido de lo que ha sido en Venezuela. Vamos a ver, a mí me parece... Buenos días, soy Luis Sánchez de Movellán. Me parece muy grave, yo ejercí 20 años la profesión de abogado y además en el campo penal. Si efectivamente se le impide al abogado ejercer el derecho de defensa, en los colegios de abogados, me imagino que en el colegio de Valladolid pasará igual que en el de Madrid, hay un diputado de guardia, automáticamente había que llamar al diputado de guardia, personarse el diputado de guardia en el juzgado y entonces ya el juzgado se la vería, porque ya aparece el diputado de guardia del colegio de abogados, en este caso de Valladolid, y yo no sé si esa gestión la hizo su abogado con el diputado de guardia del colegio, pero en todo caso yo desde luego lo apunto aquí, que desde luego en Madrid, a mí me pasó cuando yo ejercía de abogado. Tuve un día un rifirrafe en una declaración en el juzgado de guardia con un cliente mío, el juez, no voy a decir el nombre porque todavía está en activo, se puso chulo, yo llamé al diputado de guardia, apareció el diputado de guardia y ya cambió la posición del juez de guardia, ¿eh? Entonces por eso le digo que yo no sé lo que va a pasar, pero yo en antena sí quiero decir que efectivamente el colegio de abogados, si se ha vulnerado el derecho de defensa, como es el personarse un letrado, me parece de una gravedad extrema y debería de tomar cartas en asunto el colegio de abogados de Valladolid. Bueno, sí. Perdona que te interrumpa, Sí. Yo quiero hacer un inciso. Nosotros vamos a tomar, obviamente, como he explicado, toda la estrategia legal que compete, porque se han cometido muchas ilegalidades en cuanto al tema de Óscar Puente en muchos aspectos, al igual que de estos jueces. Cuando he dicho inicialmente que el procedimiento es ilegal de arriba abajo, tanto el procedimiento que se ha abierto como en sí todo esto,
es porque es ilegal, pero es que en Valladolid no vamos a hacer prácticamente nada porque, insisto, el clan familiar, todo lo que llegue allí se va a archivar, y me imagino que sabréis que en Valladolid los abogados están asustados porque o eres de la colla o te destrozan y no te dejan trabajar. Esta es la situación en Valladolid actualmente y la puedo confirmar porque hemos hablado con cantidad de abogados y la situación que hay en Valladolid es de miedo extremo con esta gente. Bueno, es decir, estamos hablando de enemigos muy poderosos. Estamos hablando del todopoderoso ministro de Transportes, el sucesor del tabernario Ábalos, y unas técnicas mafiosas, por lo Javier. que usted está contando aquí, técnicas mafiosas de Óscar Puente para con periodistas, para con medios, incluso me atrevería a decir que por lo que nos cuenta Salvador, incluso con la judicatura. Hombre, vamos a ver, yo de lo que ha dicho... Sofía Puente, Sí. hermana de Óscar Puente, es la tercera autoridad judicial junto con Bolaños. Madre mía. Sí, sí. Hombre, yo realmente... No olvidemos ese pequeño detalle también, por lo cual, digamos que un poco el control judicial lo tiene, de alguna manera. Pues, insisto, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad y todo lo que necesite por parte de este medio de comunicación del grupo EDATV en Forma Radio. Nosotros vamos a seguir denunciando todo esto que está pasando y aun a riesgo de también nosotros vernos afectados por esas amenazas. Ojo, amenazas que el ministro Óscar Puente ha hecho pública en Twitter, amenazas al presidente de este grupo de comunicación, a Javier Negre. Le ha llamado retrasado, le ha insultado, le ha llamado condenas. Es decir, un ministro que haya bajado así al barro a insultar al presidente de un grupo de comunicación. Yo es algo, creo que esto no lo habíamos visto nunca en España. Perdón que te interrumpa, Sí. Óscar Puente, como sabrás, él mismo denunció que él fue el que informó a su hermana, Sí, sí. otro detalle que el abogado que está ahí lo puede confirmar, de una causa que estaba en ese momento secreta. Es decir, que Óscar Puente tampoco podría saber nada, en todo caso la Fiscalía Sí. y el juez competente, ¿no? Y toda esa información también salió a la luz. Pero es que vuelvo a insistir, y el abogado no sé si me dará la razón, en un delito leve de calumnias como es este, han hecho una pieza secreta durante 8 meses, que eso yo creo que no es legal. Y por otro lado, a mí particularmente me han hecho unas patrimoniales en el arrestado este que aparece la policía, solicitado por el juez, aparecen hasta mis datos médicos, sale lo de Hacienda, cuentas bancarias y otra más. Escribieron por orden del juez a todas las plataformas con las que trabajamos a modo de coacción, pidiendo información y demás para intentar evitar que estas plataformas siguieran trabajando con nosotros, pues eso de alguna manera es coaccionar y meter miedo. Javier Millán, muy grave. Tú como abogado, esto no Sí. sé si no es práctica habitual, pero lo que está pasando en Valladolid, según nos cuenta Salvador Jiménez, es de otro planeta, ¿no? Yo es algo que no había escuchado nunca, nunca jamás, o sea, no... No, Todo lo que ha contado desde el inicio, desde incluso el prohibir como medida cautelar el escribir en otros medios, desde pasando otra vez, como he dicho antes, por el escrito de personación, que es que eso es algo obligatorio, el juzgado tiene que aceptarlo sí o sí, o sea, no hay... Y luego, bueno, pues lo que está contando, claro, cuando una pieza es secreta, pues evidentemente la hermana no puede saber ni la hermana ni las partes, ¿eh? Entonces... Yo, si quieres, Salvador Jiménez, a modo de resumen, ¿cómo podemos calificar todo esto? Corrupción judicial, corrupción política, ¿cómo podríamos calificar todo esto por el calvario que tú estás sufriendo, que está sufriendo el medio Impacto España Noticias? Nos has dicho que incluso la radio, donde tenéis vosotros el programa, ha sido amenazada y os han quitado el programa que estéis ahí. Bueno, no sé. Pues es que es muy difícil de calificar. Esto puede pasar en Corea del Norte, en Irán, en Venezuela, pero esto en un país europeo pues es difícil de asimilar, ¿no? Yo particularmente, esto es una opinión personal, creo que tenemos un gravísimo problema porque en el momento que existe corrupción judicial dentro de los jueces, la democracia desaparece por completo. Y desgraciadamente hay alguna parte de algunos jueces que están de la mano de los políticos y aquí tenemos todos, absolutamente todos los ciudadanos y los medios de comunicación un gravísimo problema, porque la persecución en este momento no la están dando a nosotros, pero es que seguido van a ir, podéis ir vosotros, puede ir cualquier otro periodista que saque una noticia que no le guste a este gobierno y se va a ver las mismas.
Pues lo dicho, don Salvador Jiménez, Impacto España Noticias, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad y por favor cualquier noticia, cualquier novedad que se vaya produciendo, vamos a estar muy atentos, sobre todo vamos a estar muy atentos con ese intento de detención que usted ha sufrido, que milagrosamente no fue detenido y vamos a ver qué es lo que pasa, porque creo que el objetivo último es meter miedo a todo comunicador, a todo periodista, a todo medio de comunicación independiente que ponga en evidencia las supuestas corruptelas de este gobierno y de algunos de sus miembros. Así es, esperemos que por lo menos os pondré al tanto de todo, pero por supuesto vamos a tomar todas las medidas adecuadas y como te digo, no tengo confianza absolutamente ninguna en la justicia ahora mismo aquí en España, pues casi con total seguridad acudiremos a las instituciones europeas a pedir el amparo. Pues un abrazo muy fuerte, Salvador, y hablamos estos días, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias a todos. Un abrazo.